Muy buenas noches, estimados amigos, compañeros de la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad, una nueva sesión de coloquios en salud. Tenemos la tercera edición anual, la 33 sesión ejecutiva que tenemos de coloquios de salud. En esta oportunidad, nuestro querido amigo y compañero Fernando Franco ha tenido la gentileza de invitar a un distinguido profesional, al ingeniero militar, coronel Jorge Luis Becerra Noblecilla. Él es de la escuela militar, o sea, es un hombre que desde jovencito ha vestido nuestro orgulloso uniforme militar. El tema del día de hoy es establecimientos de salud, infraestructura y servicios generales. Bienvenido, coronel Jorge Luis Becerra. Fernando, como siempre, quedas a cargo de la conducción esta noche. Adelante. Gracias, Fernando. Buenas noches, compañeros y ciudadanía en general. Como bien nos dice nuestro anfitrión, Fernando Lindo, esta noche tenemos el tema de establecimiento de salud en el manejo de infraestructura, de servicios generales, que es muy importante dentro del entorno de soporte de nuestro sistema, que está bastante disminuido. Y hemos invitado al señor oficial del Ejército del Perú, el coronel Jorge Luis Becerra Noblecilla, quien es ingeniero militar y a la vez es conferencista, es graduado y tiene en riesgos y desastres, tiene diplomado o posgrado también en desarrollo y defensa nacional. De una vasta experiencia, dada su especialidad de ingeniero en el manejo de construcciones que involucran inclusive nuestros establecimientos de salud. Nosotros tenemos escenarios en el sistema de salud fijos y móviles, y en todo ello se necesita la voz experta y el manejo de esa orientación, de esa experiencia que gana, en este caso, toda organización bien formada, bien conducida y a la vez ordenada para poder hacer el favor y el servicio de construcciones a nivel nacional. Feliz día, Jorge Luis. Feliz día. Hoy es día de las Fuerzas Armadas, justo 24 de septiembre, día de nuestra Virgen de la Mercedes, y que el éxito siempre esté contigo. Son las palabras de presentación, querido promocional Jorge Luis. Bienvenido a la Casa del Pueblo y estamos para tus palabras de inicio, por favor. Gracias, Fernando. Un saludo a toda la teleaudiencia, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, el día de hoy celebramos el Día de las Fuerzas Armadas y de nuestra patrona, la mariscala, gran mariscala del Perú, Virgen de las Mercedes. También, a propósito que estamos en un tema de salud, quisiera enviar un saludo a los técnicos de mantenimiento de hospitales que el día de ayer tuvieron su día jubilar, han celebrado apropiadamente en todas las instituciones de salud del país. Bueno, y Fernando, permíteme, seguro que la primera pregunta que flota en el ambiente es ¿qué hace un ingeniero militar en hospitales? ¿Verdad? Bueno, sí, yo egresé de la Escuela Militar de Chorrillos con el grado de subteniente en la especialidad de Ingeniería Militar. He prestado servicios en el Ejército durante más de 30 años como ingeniero militar. He participado en una infinidad de proyectos de construcción, particularmente en carreteras y en los lugares más difíciles donde la empresa privada normalmente no llega. Ahí trabaja el ingeniero militar. Con los años tuve la oportunidad de culminar estudios de ingeniería civil. Entonces yo también soy ingeniero civil. Y como ingeniero civil, los últimos 7 años he trabajado en hospitales. En hospitales, en el cargo de jefe de la Oficina de Servicios Generales y a cargo de la infraestructura, como ingeniero civil. Y bueno, en 7 años algo se aprende, ¿no? Bastante. Y sobre todo si te sorprende una pandemia trabajando en un hospital y en servicios generales. Entonces, de ahí nace mi experiencia, o sea, el enfoque que podemos tener en esta conversación, en estos diálogos, proviene de abajo, o sea, del mundillo del mantenimiento de hospitales, más que del planeamiento, digamos, a nivel sector, ¿no? Pero algo se aprende y algo se sabe de esto de hospitales. ¿No? Ni hablar de esa experiencia, ese manejo que has ido ganando con el tiempo, no solamente desde la conducción de lo que son las unidades de tropa en la institución, sino también en esta experiencia que nos comenta de la conducción de servicios generales a nivel hospitales, que has pasado justo en la pandemia. Y me auno al saludo que acabas de formular, por favor, a los técnicos de mantenimiento de hospitales,
porque he tenido la suerte, la oportunidad de trabajar con muchos de ellos y de ver cómo facilitan esa calidad que el paciente necesita para poder llegar a ello. En nuestro partido, en nuestro movimiento, tenemos aquel esquema ya que se va involucrando en el sistema, que es el pronta atención, que es la que buscamos para llegar a tiempo de inmediato a cuando el paciente lo necesita. Nuestra infraestructura está bastante disminuida. Tenemos aproximadamente 56% de la totalidad de establecimientos que tenemos, con un 44% en contra aproximadamente, por información de su salud, justamente de la superintendencia. Y necesitamos casualmente esa diferencia, que son aproximadamente 20.000 establecimientos de salud desde el primer nivel hasta llegar quizás a nuestro nivel cuarto, que es en los institutos. Pero tenemos que darle esa fuerza, ese detalle y la capacidad, casualmente, de operatividad que puede tener, esa capacidad resolutiva. Lógicamente la da empezando por el potencial humano, que debe estar capacitado, debe ser en la cantidad necesaria, y llegar lógicamente a esa dependencia que tenemos para poder solucionar los problemáticas de salud, que es el equipamiento de hospitales, el equipamiento de infraestructura, inclusive desde el primer nivel de atención. En eso estamos disminuyendo y tu experiencia va a ser muy importante, y tu comentario, por favor, siempre oportuno, Coco, para poder avanzar en esta conversación. Claro, Fernando. El tema que vamos a tratar es infraestructura casualmente hospitalaria. Como te decía, mi formación militar obviamente me ha ayudado mucho y sobre todo me ha permitido identificar en el personal de salud en general, profesionales médicos, enfermeras, técnicos y otro personal asistencial, identificar, mira, condiciones de liderazgo, de abnegación, de sacrificio, realmente mis respetos. Uno muchas veces lo ve desde afuera, pero yo lo he visto desde adentro. Claro. ¿No? Conozco del sacrificio de estos profesionales, su profesionalismo, y a veces en condiciones extremadamente difíciles. Mira, yo siempre digo, mi maestría en hospitales la hice en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Un hospital que está próximo a cumplir 100 años y funciona. Claro que a lo largo de este tiempo ha tenido muchos parches, pero buena parte de la infraestructura original, que data de 1929, más o menos, la época de Leguía, aún funciona, y funciona bien, pero obviamente pues, requiere ya ser reemplazado. Otra buena parte del hospital fue construida en los años 70, más o menos, un poco antes, quizás me parece que fue uno de los gobiernos de Belaúnde, y posteriormente ya hay infraestructura que data después del año 2000 más o menos, que es la parte de emergencia. Entonces, mira, tienes un hospital nivel 3, parchado, como muchos. Parchado porque hay edificios de diferentes épocas y están interconectados con red eléctrica y red de agua y de desagüe, y funciona. Podría funcionar más eficiente, lógicamente, pero aún así funciona. Todas esas limitaciones y parches tiene sus consecuencias en el mantenimiento, claro. Definitivamente, te pasa la factura, pero aún ahí se sigue trabajando y se sigue trabajando y se sigue trabajando con eficiencia. En pandemia, ya te podrás imaginar, pues, ¿no? Claro. Primero que la cuarentena y todo lo demás trajo que buena parte del personal se retrayera en sus domicilios, preservando su salud, y aparecieron los primeros casos de COVID y todo eso. Creó un caos, un desorden, había temor, había miedo en todo el hospital, y aún así había que seguir trabajando. Cosas anecdóticas pequeñas que nunca salen a la luz, como por ejemplo, de un día para otro se cortó el transporte público, y los trabajadores de limpieza, los que hacen el mantenimiento hospitalario, no tenían cómo irse a su casa. El personal de vigilancia, igualmente, una gran cantidad, no tenían cómo ir a su casa, y no podían salir a la calle porque estaban en pandemia. Tuvieron justo el día del inicio de toda esa gente, y me incluyo, nos acomodamos como pudimos en los pasillos del hospital, en las escaleras. Nutrición no abastecía alimentos para ellos. Las calles, las tiendas, el mercado, todo estaba cerrado. De pronto nos miran condiciones bastante críticas, ¿no? Algún día alguien escribirá sobre eso, pero aún así el hospital siguió trabajando y siguió manteniéndose. Entonces yo te decía que ahí hice una maestría en el sentido
ingeniería, ¿no? Porque Claro. había que hacer malabares para hacer conexiones totalmente diferentes y distintas. Y te hablo de maestría porque el doctorado lo hice en el Hospital de Emergencias Pediátricas de la Avenida Grava en la Victoria. En el policlínico, ¿no? El hospital nivel 3, Gravo, Sí. asistencial ahí. Sí, mira, altamente especializado Sí, en sí, emergencia pediátrica, Sí. reconocido. Sí. Pero ese hospital es un parche de casas. Sí. Una casa pegada a la otra y otra casa, y inclusive una parte del hospital está cruzando la pista, la calle. Claro, para el COVID. Las farmacias están cruzando la pista, la parte administrativa está cruzando la pista. En ese desorden de infraestructura, aunque no lo creas, hay un orden. Tú dices, pero oye, esto es un caos, pero es que el orden lo ponen las personas, Claro, lo gracias. ponen los profesionales. Y funciona eficientemente con 1000 limitaciones. Podría funcionar más, por ejemplo, pero con esas limitaciones ya no puedes ampliar más camas, no tienes para dónde crecer. Por el momento, ideas hay muchísimas. Ampliar demoliendo una casona que hay al costado, ampliar construyendo otro hospital en otro terreno. Pero las trabas burocráticas, los expedientes técnicos, realmente yo los admiro a los profesionales de la salud. Con esas grandes limitaciones de infraestructura, tienen un rendimiento tan eficiente en la prestación de servicios asistenciales. Te cuento, justo en tu escenario de doctorado, he sido bastante cercano por cuanto vivía bastante a unas cuadras de ahí de ese hospital. Ajá. O sea, de mi infancia lo he visto ese hospital, y en un inicio eso era oficinas. Eran oficinas casualmente de lo que era en ese tiempo la seguridad social. ¿No? Había sí el servicio de asistencial de emergencia, que después obviamente se fue ampliando. Son en otras áreas adaptadas, lo que tú comentas, para poner servicios de salud con lo que tiene la deficiencia. Tú, como experto en estos servicios generales y en infraestructura, sabes que las vías que deben seguir preconstrucción para poder enlazar y tener eficiencia y calidad de atención, ¿no? Porque los cables no deben verse, pero sin embargo ahí se ven por la necesidad, ¿no? Entonces son situaciones. Hablas, por favor, Coco, quiero un comentario. Has tenido ahorita una fase, una parte de la conversación en cuanto a lo que viviste la noche del domingo cuando empezó la pandemia, cuando fue declarada la pandemia acá en nuestro país. Y casualmente, ¿cómo se vivió? En un hospital que ha podido ser igual la realidad en muchos de los establecimientos de servicios, claro, que han tenido pues que permanencias, nadie se movía, una serie de limitaciones, al margen del estrés provocado por la misma situación social que se estaba viviendo por la pandemia. Entonces todo eso ha provocado inconvenientes mayores. Pero vamos a la otra parte, que es también tu especialidad, por favor, tu posgrado que tienes, que es en riesgos y desastres. Sí, Tú manejas muy bien defensa civil, lo sabemos muchos de los que te conocemos, y tenemos una infraestructura en muchos hospitales, así como hablas del parche que tiene nuestro Instituto de Salud del Niño en Breña. Tenemos a Loaiza, tenemos al mismo Almenara, que puede tener una construcción más noble de la década del 50, pero que en esa área de 26.000 metros cuadrados aproximadamente abastece una serie de detalles. Pero ¿qué pasaría? ¿Cómo colapsaría ante un riesgo de lo que estamos, un riesgo natural de lo que estamos expuestos el 2 de mayo? ¿No? Hay un metraje más reducido, inclusive es casi una, entre comillas, con el debido respeto de los establecimientos del San Bartolomé, que es como una trampita mortal, ¿no? Que es hacia arriba, que está al frente de Loaiza, que tiene creo que 14.000 metros cuadrados aproximadamente, pero que donde también se desarrolla vida hospitalaria y favor a la población. ¿Cuál sería el derrotero a seguir en ese riesgo y desastre en tu manejo especializado, por favor, Coco? Mira, aquí hay encuentros y desencuentros. Te explico. Hospital viejo, decimos, ¿no? Del siglo pasado. Hospital viejo, pero te invito a que veas el pabellón 1 y el pabellón 2 del Instituto Nacional del Niño de Breña. Ya. Voy a regresar. Van a tener 100 años, pero ¿cuántos terremotos han aguantado esos edificios? En Lima, y están parados.
El concepto. Muchos se podría decir, oye, pero antisísmico ese no es diseño antisismo, tiene diseño antisísmico moderno, no tendrá el moderno, pero anda, mira el grosor de sus muros. Que lo hacen. Tienen albañilería confinada y han sido reforzados también con los tiempos, ya con columnas, vigas y todo lo demás, pero sobre todo es la forma del edificio. No es muy alto, no es esbelto, no son pabellones esbeltos, son más bien chatos de diseño robusto y están soportando. Pero con eso no te quiero decir que están óptimos y deben seguir adelante. Pero das una buena noticia y un buen espaldarazo a nuestros equipos. Claro, por eso no nos escandalicemos cuando decimos, el hospital viejo se va a caer. De repente no se cae. Y tampoco el que se cae, sí, vamos a cambiar. Pero esa parte de la infraestructura no es toda la gestión del riesgo de desastres. ¿No? La gestión del riesgo de desastres es prevenir. Porque muchas veces el desastre no es que se te caiga el edificio, es que la gente se mate en la evacuación. Claro. Es que se produzca un cortocircuito y eso genere un incendio, como parte como consecuencia de. Entonces, es todo un complejo de riesgos que tienes que gestionarlos. Por eso decimos gestión del riesgo de desastre. Para no llegar al desastre, gestionemos el riesgo. ¿Qué significa gestionar el riesgo? Mitigarlo, disminuirlo o eliminarlo. Y para eso se hacen inspecciones, se hacen reparaciones y tú prevés que no ocurra el problema. Para eso actualmente tenemos, para el tema hospitalario, tenemos dos instrumentos muy importantes. Uno que es propio, se utiliza en el Perú para las famosas licencias y autorizaciones, que es el IPSE. El IPSE es la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. ¿No? Actualmente el ente, digamos, supervisor de que estas inspecciones se cumplan son los gobiernos locales. Perfecto. Los gobiernos locales son los que verifican que tengas un IPSE y todo lo demás. ¿Qué cosa es el IPSE? El IPSE es una inspección que te evalúa básicamente 3 aspectos. De responsabilidad municipal. Claro. Es como llevar un checklist, una lista de verificación. Claro. Entonces te verifico infraestructura, columnas, vigas, ¿no? Te verifico la parte de los que no es estructural. Primero es estructural, después la parte no estructural. Te lo verifico, que todo se abra bien, tus puertas, todo esté funcionando. Y también se verifica la parte funcional. Porque tu estructura puede ser muy buena, tu infraestructura es excelente, pero en el día a día del trabajo, el almacén de farmacia acumula cajas en los pasadizos, tapa los extintores, tapa las mangueras contra incendio, ¿no? En ese ahí vas obstaculizando. En una UPSS, oye, ese equipo ya no sirve, sacan las camas, sacan los equipos y los dejan en el pasadizo, nadie los lleva a un depósito y vas obstaculizando tu pasadizo. Vas tapando los tableros de energía eléctrica, tú mismo te vas creando riesgo. Entonces eso se tiene que supervisar, se tiene que inspeccionar, tienes que verificar. Ese es el IPSE, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Creas un mesa redonda. Sí, entonces la municipalidad debe ir a hacer la inspección, verificar que tenga la inspección, y eso aterriza en un informe. Y ese informe te dice solución acá, solución acá, solución acá, solución acá. Dependiendo de eso te da la aprobación la municipalidad. Ahora, salud tiene una especie de IPSE también que se denomina ISH, que es el Índice de Seguridad Hospitalaria. ¿Y a quién es el promotor? ¿De dónde viene esta metodología? De la Organización Panamericana de la Salud, del OPMS. Entonces, es algo parecido al IPSE, pero más específicamente para hospitales. Perfecto. Es más tecnificado para hospitales. Son instrumentos que te permiten gestionar lo que te dije, los riesgos. Gestionas el riesgo para no llegar a un desastre, ¿no? Entonces no es solo la infraestructura, es toda una gama de problemas que te pueden ocurrir. Donde entra en el funcionamiento la cultura organizacional. Por supuesto. Sí. Mira, has dado un buen aporte en experiencia. Seguimos conversando, hablamos de infraestructura y ahorita de aquello que tenemos como costumbre, que es necesario cambiar el chip de lo que nosotros podemos saturar mismo, esas vías de fuga, esas vías de desfogue que tenemos para cualquier tipo de actividad. Y en esos riesgos y desastres también está la acción rápida, ¿no? Lo que yo pueda reaccionar ante un imprevisto, ¿no? Por supuesto. Dice que con la conducción y organizar equipos de evacuación para todo ese desplazamiento. Dime,
¿Podrías comentarnos sobre las adquisiciones de los equipamientos? ¿No? El mantenimiento tiene vida de hospital bastante intensa, bastante amplia. ¿En sala de operaciones, por ejemplo? Sí. Antes de entrar a eso, Fernando, ¿Cómo no? permítame ponerle la cereza al tema anterior. Perfecto. ¿En qué se diferencia pues, un hospital con cualquier otra edificación en caso de un desastre? En que después del desastre, el hospital tiene que seguir funcionando. Claro. Y al doble de su capacidad. Así es. Porque van a llegar el doble de pacientes, el doble de traumatizados, el doble de heridos. Y el hospital tiene que, en su desastre, porque también va a haber afectación, el hospital tiene que sobreponerse y mantener y darle continuidad operativa a su servicio. En esos casos va a tener que salir a la calle, poner carpas, tomar la pista, cerrar la cuadra para seguir atendiendo a la cantidad de pacientes que van a llegar. Entonces, esa es la doble responsabilidad del hospital. Sobrevivir a un desastre y continuar operando y a lo que se viene después del desastre. El hospital se va a saturar de pacientes. Eso quería agregar. Y ojo, el profesionalismo es súper importante ahí. Y acá lo complemento con algo, con una experiencia, una cuota de experiencia en el manejo de la tarde del 22 de abril del año 1997, el año que no tuvimos invierno, uno de los años que hemos tenido verano total, y que fue la operación Chavín de Huántar. Claro. Estaba de servicio justo en el hospital militar esa tarde y vinieron pues todo de golpe, las evacuaciones, la atención a los heridos, lamentablemente la situación de los fallecidos que también se dio ahí, de nuestros héroes, de Valer y de Jiménez, así como del parlamentario que sucumbió en esa oportunidad, y fue todo un escenario de variante, con toda la amplitud que puede haber en pasillos en el hospital militar, con las atenciones en camas, con el orden que podemos saber. De todas maneras, tuvo que utilizar varios de esos pasajes como para tener temporalmente a muchos de los heridos. Entonces, ese manejo, ese comentario es en uno de los tantos escenarios que podríamos encontrarnos, aparte del otro escenario que comentaba de la pandemia de la noche del domingo. Sí, se van a presentar. Y ahora sí, regresando a tu pregunta, me hablabas de los salas de operaciones. Hay una cantidad de equipos. Ahorita el hospital militar acaba de adquirir un arco en C, fabuloso, que ya está puesto en marcha, ya está puesto y necesita ser explotado. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es esa red de soporte de servicio general que tiene que ayudar a esa operatividad y seguir avanzando, seguir funcionando? Claro, mira, las salas de operaciones son parte pues, de un centro quirúrgico, ¿verdad? Es una de las áreas de un hospital. Sí, así es. Los hospitales tienen diferente cantidad de salas de operaciones. Para reemplazar un equipo, para reponer, es la palabra técnica, para reponer un equipo, hay que hacer una IOR. La IOR es una inversión de ampliación y de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición. El nombre un poquito, pero es una inversión enfocada, ¿no?, a determinado activo estratégico, que es contundente pues en la prestación del servicio, ¿no? Tú me hablas de esas operaciones, pues ahí activos estratégicos están las lámparas cialíticas, las mesas propiamente dichas, las máquinas de anestesia y todos los equipos que utiliza el personal de salud, ¿no? Entonces, no es que, oye, gata, cómprame 20 de estos equipos y tráemelos. No. El sistema tiene sus procedimientos. Claro. Y aún cumpliendo con todos los procedimientos, vamos a ver si hay presupuesto. Claro. Entonces, tienes que formular la IOR. La IOR es un documento técnico que lo hacemos los ingenieros, ingenieros electrónicos, biomédicos, y con ese documento técnico se hace la gestión. Primero tienen que aprobarte tu IOR, y luego ya viene el presupuesto, dicen listo, se aprobó, te doy el dinero al hospital, te doy el dinero para que adquieras, vamos a suponer, lámparas cialíticas, para que adquieras lámparas cialíticas. A partir de ahí, teniendo el presupuesto, y entramos a otro escenario que es la ley de contrataciones. Entonces hay que nombrar el comité, y el comité tiene que seguir todo el proceso, dependiendo del monto también que sea. Dependiendo del monto, aplicas qué tipo de proceso es el que vas a seguir. Ya te estoy hablando de casi un año, ya meses. Para comenzar, la IOR la formulaste este año.
sin esperanza de que este año tenga ese dinero. Claro. Y para el próximo año viene la IOR aprobada y empiezas a trabajar, te dan el presupuesto y vienes a ejecutar todos los pasos de la ley de contratación. Listo. Se adjudica. Claro. A tal empresa, ok, ¿en cuántos meses viene? Porque son importados los equipos. Claro, ajá. Entonces lo tiene que entregar en 3, 4 meses. Espérate 3, 4 meses que llegue el equipo. Se te fue el año también. Entonces, Claro. son compras que tienen un proceso, no digo engorroso, sino bastante técnico y sobre todo técnico en el tema de los plazos, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que hay en la adquisición de los equipos. Y yo vengo del Hospital de Emergencias Pediátricas y acabamos de adquirir y de instalar 2 lámparas cialíticas de última tecnología. Ahora son LED, muy bonitas, parecen naves espaciales, ¿no? Muy bonitas son. Y entiendo que ya está próximo a ingresar las camas quirúrgicas. ¿Sigues ahí en Grau? No, ya hace un par de meses me retiré, pero se dejó todo eso encaminado, ¿no? Y va por buen camino, está en el presupuesto, ya son temas, procedimientos administrativos hasta que se vayan adquiriendo. Del hospital militar no tengo mucho conocimiento de los equipos, y te comento, por ejemplo, no tuve participación exactamente en el desarrollo de la IOAR, o proyecto de inversión creo que fue, no recuerdo bien, pero hicimos los primeros diagnósticos en el hospital, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, para toda la optimización, remodelación del centro quirúrgico. O sea, total, toda la infraestructura y con equipamiento. Lamentablemente el año pasado me parece que se paralizó la obra, creo que ya la están retomando. Esas complicaciones suelen presentarse, ¿no? Sobre todo en la parte de la ejecución, con los presupuestos, incumplimiento de algunas empresas y otras cosas, ¿no? Pero tú sabes pues, que el centro quirúrgico es el núcleo duro de un hospital. Claro, sí, se dedica bastante esfuerzo para ello y es una situación que no para. Como diríamos en el ejército, esas son las fuerzas especiales. No, así es. Son las fuerzas especiales. Que atacan, que dan la solución a esos accidentes que nos derivan en la vida cotidiana y también en la vida de esfuerzo que hace en la vida que se hace en la actividad castrense y que lleva pues a estas situaciones de riesgo que son necesarias solucionarlas en el caso de los accidentes. Un detalle de conversación, por favor, Jorge Luis, con respecto a la construcción. Nosotros tenemos un sistema, se puede decir, casi colapsado. Estamos como nuestro plan de gobierno, dentro de uno de los planteamientos de los precandidatos a la presidencia, está la construcción de 30 establecimientos de salud, que es un avance, que es para el primer nivel de atención, tipo posta, que son aproximadamente para 5.000 metros cuadrados del área. ¿Qué recomendaciones darías para ello? Nosotros necesitamos en total como 20.000 para un nivel óptimo dentro de la atención al paciente en el país. Pero vamos a esos enfoques de los 30, que por ahí se está teniendo como base, ¿no? Como para empezar. ¿Qué recomendarías? ¿Cuál sería la situación desde el punto de vista de tu profesión, de ingeniería? ¿Cuáles son los detalles que se deben aportar dentro de tu especialidad? Mira, en el Perú siempre decimos existen todas las leyes. Son leyes de alta calidad, el problema está en que se cumplan o no. Y también te digo que en salud tenemos unas normas espectaculares. Todo está regulado, todo está normado. Empezando por la más genérica, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene todo un capítulo dedicado a salud, pero es genérico, pero te describe a grosso modo lo que es especificaciones técnicas, los establecimientos de salud, muy a grosso modo, ¿no? Más que nada es una categorización de cuáles son los flujos, las áreas que debe tener un hospital, etcétera, ¿no? Y cómo se clasifican. Tú sabes que los clasificamos por el nivel de especialidad, ¿no es cierto? Nivel 1, 2, 3, 4 de complejidad. Y también los podemos clasificar por el número de camas. Hay pequeños, medianos, grandes y extra grandes, dependiendo de la cantidad de camas. Los que pasan a 400 camas son extra grandes. Los que están en menos de 50 son los pequeños. Claro. Entonces, sí, eso te dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el capítulo de salud. Hay otros capítulos en ese reglamento que también aportan a la construcción de hospitales, particularmente las A120, que es de accesibilidad universal para personas con discapacidad. En un hospital eso tiene que ser sagrado, de hecho, la accesibilidad. Y luego, mira, de este reglamento, salud todavía
emite sus normas técnicas de salud. La primera, que es muy importante revisar siempre, es la 021, Norma Técnica de Salud 021, Claro. donde ahí encuentras tú cómo se clasifican los hospitales. Es la categorización de los niveles de hospitalarios, ¿no? De ahí partes. Y luego te da, por cada nivel, te saca una norma técnica. La norma técnica 113, si no me equivoco, es para los establecimientos de salud del primer nivel. Te da todos los detalles, todo. Los espacios, Todo. El espacio que deben tener los pasadizos, las puertas, las ventanas, las áreas metro cuadrado por personas de determinadas unidades productoras, todo te da para el primer nivel. Creo que la 110 es para segundo nivel y la 119 para tercer nivel, pero te da todo el detalle. O sea, tú que eres odontólogo, sí. cuál es el área que debes tener, la separación que hay entre unidad dental y unidad dental. 14 metros cuadrados para un consultorio dental. Todo está ahí. O sea, es la teoría, es la norma, todo está ahí. No todo se cumple en el terreno. Claro. Y no todo se cumple, no porque seamos incumplidos, sino porque nuestros edificios donde se acogen los hospitales se construyeron antes de que se emitan estas normas. Y esta norma no es retroactiva. Pero a partir de, se aplica en todo, ¿no? Entonces, todo lo que tienes acá, los criterios necesarios para ubicar hospitales, están escritos. Entonces, la primera parte que corresponde a los arquitectos, porque ellos ven la parte funcional, ¿no? La parte arquitectónica, digamos, y urbana, les corresponde a ellos, está escrito. O sea, nadie va a venir y te va a inventar, te va a decir, no, yo quiero esto o el otro. Están todos los criterios escritos. Entonces, no es difícil diseñar, ni buscar. Yo creo que lo difícil es financiar. Tenemos el presupuesto, por ejemplo, actualmente. Tú sabes que los proyectos de inversión de construcción de hospitales los ve un programa del Ministerio de Salud, que es el Programa Nacional de Inversiones en Salud, el PRONIS. Entonces, el PRONIS, una gran cantidad de profesionales de gran conocimiento en el tema, ellos desarrollan los proyectos importantes. Y actualmente, si no me equivoco, hay, no sé si 2 o 3 planes que están impulsando. Uno es el Plan 1000, que está en remodelar, ampliar, modernizar 1000 establecimientos de nivel 1 en todo el Perú, bajo ciertos criterios, ¿no? Primer criterio, que sea un establecimiento de salud que esté funcionando. Segundo criterio son los índices de pobreza de alrededor, ¿no? Y así, bajo esos criterios han sido seleccionados 1000 establecimientos de salud y está en camino. Eso va en marcha. Ese es para ver infraestructura, no equipamiento. Infraestructura y equipamiento, las dos También, cosas. Son de infraestructura y equipamiento. Pues importante. Después, el otro plan, si no me equivoco, es de los hospitales centenarios, algo así se denomina 100 años, hospitales centenarios, que son pues para los hospitales viejos, sobre todo la mayoría están acá en Lima. Me parece que en Trujillo hay uno, en Arequipa hay otro también, que van a ser pues renovados totalmente, completamente. Esos son planes que se vienen ejecutando en cuanto a infraestructura. O sea, ahora, construir más, seguimos con la misma pregunta. ¿Hay presupuesto? El tema del presupuesto, el tema del equipamiento, porque nuestra capacidad instalada, con todo lo que hemos conversado del potencial humano, incluyendo y empezando por ello, está bastante disminuida. Llegamos a 94.5 de efectividad aproximadamente, según algunos criterios. Otros más optimistas manejan que tenemos un nivel de inoperatividad de 84, pero ya es bastante alto. O sea, llegas a un establecimiento para una solución que a veces no se puede dar, ¿no? Y que lógicamente ocasiona pues algún tipo de complicación o riesgo de vida. Sí, ¿no? Sí, hay criterios, digamos, del mundo de la ingeniería industrial que a veces con los que queremos medir a los hospitales cuando no aplican para ciertas cosas, ¿no? Por decir, hablar de operatividad. En un hospital, pues, su operatividad se medirá por casos atendidos, ¿no? Claro. Y eso es súper variable. No todos los días tiene los mismos enfermos. Lógico. Entonces, por ahí hay una variación. Ahora, el nivel de operatividad en el sentido de que las máquinas se encuentran funcionando, los equipos funcionando. Sí, es importante. Claro que es importante. Los sistemas que no colapsen, porque si no, toda la previsión de citas inclusive ocasiona pues una demanda no atendida y por lo tanto en algún momento una demanda retraída que va a ocasionar pues una serie de inconvenientes sociales y una baja en el índice de desarrollo humano inclusive, ¿no? Porque son
Lo que hablaba hace un tiempo en prevención en el Comando de Salud, los famosos años de vida saludable versus los años de vida potencialmente perdidos. Son indicadores epidemiológicos sobre el cual se basa pues nuestro ejercicio para poder seleccionar aspectos, detalles y situaciones diversas en el sistema de atención. Sí, y sobre lo que me decías, ¿no? De ubicación de hospitales, yo creo que más que el aspecto geográfico, que el aspecto del terreno, donde voy a construir, yo creo que más que eso debemos mirar los aspectos demográficos de la población. Importantísimo. Mira, regreso nuevamente al Instituto Nacional de Salud del Niño. Ya. Unas colas inmensas en la madrugada, Sí. para sacar cita, colazas o para ser atendidos, inmensas colas. Tú sabes que Servicios Generales no solo tiene a cargo el mantenimiento del hospital, ¿no? Yo tenía a mi cargo el sistema de vigilancia, las cámaras de vigilancia, el tema de la limpieza, de una empresa de limpieza, lavandería, residuos sólidos, Claro. tienes imprenta, tienes los vehículos, tienes una gama de servicios que con los que satisfacen los requerimientos de la entidad. Y uno de ellos era la seguridad. Entonces la seguridad pues tenía que ver a todas esas colas y los hacíamos pasar porque afuera hacía frío, y en la conversación preguntando, la mayoría de varias oportunidades que tuve que preguntar: señora, ¿y usted de dónde viene? San Juan del Lurigancho, San Juan del Lurigancho, San Juan del Lurigancho, San Juan del Lurigancho, todo el mundo era San Juan del Lurigancho. Oye, ¿más fácil no es hacer un hospital allá? Es una de las partes del programa. Sin embargo, el hospital, este hospital del niño de Breña, creció y dio a luz a otro hospital. Se supone que era la ampliación del hospital, después se separaron. ¿A dónde lo hizo? Pero es casualmente para atender la demanda del sur, Sí, para descongestionar. pero en San Borja, ¿por qué no lo hizo en Villa El Salvador? ¿Por qué? Por medidas de terreno que había en ese momento. ¿Tú crees? Esa posibilidad, sí, había posibilidad. Esa es otra cosa, pues, nos jala la disponibilidad. Oye, es que Entonces, tengo un terreno acá, al costado de las cevicherías, ahí en Rosa del Toro. Ahí Bueno, hicieron un hospital. Pero estuvo, digamos, para congregar a todo ese entorno. En ese Para tipo que, de vengan cosas. para que vengan por la Panamericana. Por eso, parte de ello. Anda, dile a las señoras que van a cargar a sus bebés y van a venir desde Villa María del Triunfo y de Villa El Salvador, porque tengo que ir a San Borja con mi bebé que se me está muriendo. ¿No era más fácil hacérselos por ahí? Terrenos. Bueno, la población más indica, ahorita la demanda, la demografía que estás hablando, poblacional, San Juan del Lurigancho, lógicamente. Es en la zona de mayor población actualmente. Y es que permite el desarrollo de muchos servicios. Entonces, y el segundo está en el sur. Si queremos hacer otro hospital para del Villa niño, María. hablando de un tercer hospital del niño, en mi opinión, debería estar en San Juan del Lurigancho. Así es. Allá debería estar el otro hospital. Muy bien. Sí, claro. Pero que tenga toda la solvencia del presupuesto para equiparlo, para que sea supuesto, ¿no? funcionando, Estamos sea hablando operativo. Hay un quehacer que me permito comentar en este momento, tú que estás haciendo palabras muy elogiosas a nuestro sistema de salud en cuanto a su recurso humano, a ese potencial humano muy importante, que es de que hay una disminución en cuanto a la cantidad de profesionales. Se estudia cada vez menos gente menos jóvenes quieren estudiar carreras de la salud de las personas. Inclusive está subiendo carrera de la salud animal, ¿no? En vez de la carrera de salud de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que persuadir, hay que hacer tentativo ello. Y parte de ello dentro del recurso que lógicamente de alguna manera tangencialmente lo puede ver como ingeniero, está nuestro programa de servicio rural urbano marginal, el SERUR, que garantiza hasta buena parte de las fronteras vivas y nos da ese aporte de seguridad en cuanto a geopolítica ahí en esa zona. Y debíamos darle a partir del gobierno ese apoyo y ese incentivo de que pueda ir ese joven profesional con un recurso de contraprestación, su sueldo, con otras situaciones durante un año, y después viene la siguiente promoción y lo reemplazan un año y hacemos toda esa frontera viva, que es muy importante de dar servicios en todos los linderos,
demográficamente, ¿no? Atendiendo esos lugares de extrema pobreza y de pobreza en general, ¿no? Sí, pero muchas veces al serumista lo mandan al sacrificio. Sí, es cierto, es cierto. Tienen Es más, unas postas médicas que no tienen nada. no tienen nada, no tienen servicio, no tienen implementación, y es más, por ahí hubo una tentación, una situación de, digamos, de un proyecto de querer convertir algunas áreas en ad honorem. ¿Dónde va? Que ni siquiera los viáticos ni nada por el estilo que viniera. Entonces, esa es una parte que se debe ser atendida, porque si medimos bien el presupuesto alcanza, sobre todo para hacer esa contraprestación de lo que hemos estado hablando. Vamos a este aspecto siempre de servicios generales, que es importante. Nos has hecho es una narración informativa muy vasta la que nos está proporcionando. Esto queda grabado, Jorge Luis, y es una participación que no va a ser la primera. Por favor, por ahí te voy a comprometer para seguir viniendo acá a conversar en más momentos, en otros espacios o en el mismo en que estamos ahorita, pero quisiéramos que tuvieras un aporte adicional. Tú, como oficial de ejército, has tenido experiencia de jefatura de batallón, de unidades a diferentes niveles, de diferentes grados, has hecho como ingeniero los famosos puntas de carretera, Claro, ¿no? Entonces tienes un manejo de experiencia que nos podrías dar en cuanto a esa ubicación para esos centros de salud, para esas poblaciones. ¿Qué nos podrías involucrar dentro de ese manejo informativo de tus experiencias a nivel, inclusive las construcciones? Porque lo más precioso en cuanto a las unidades de tropas son las unidades, las construcciones de ingeniería, ¿no? sí. ¿No? Son muy, muy ordenadas, muy bien hechas y que nos facilitan mucho el confort. Claro, mira, los establecimientos de salud no son locales aislados. Por eso te mencioné la norma técnica de salud 021, que es la categorización, ¿no?, de los niveles de los hospitales, porque a partir de ahí se forman redes. Se forman redes, que es un conjunto de establecimientos de salud de los diferentes niveles. Entonces hay una red del primer nivel que se corresponde inmediatamente a otra red del segundo nivel, y finalmente terminas en el hospital del tercer nivel. Si en el primer nivel te solucionan el problema, ahí quedó. Si no, puedes pasar al segundo nivel, y si ya la cosa es extremadamente compleja, estás en el tercer nivel. O si es grave, de repente te vas de frente al tercer nivel. Pero la entidad, el establecimiento de salud, no es un ente aislado. O sea, Claro. es toda una red, ¿no? Es toda una red que funciona, porque ahí funciona el tema de las referencias y las contrarreferencias, que es otro sistema importante. Sí. Entonces, toda una gama de gestión de la salud. Entonces, ¿a dónde vamos a llevar establecimientos de salud? No vamos a ver establecimientos de salud aislados. O sea, tenemos que ver en qué red encaja ese establecimiento de salud. Claro. Cómo lo acomodas en diferentes redes. La ubicación. La ¿no? ubicación. Y regreso nuevamente al tema demográfico. Al tema demográfico, que en algunas ocasiones tiene que ser salvado por otro tipo de criterios. Por ejemplo, fronteras vivas. Ya. Existe una ley que es la ley de desarrollo fronterizo, Ya. ¿no? Entonces esa ley de desarrollo fronterizo prioriza a los distritos y las poblaciones que están en frontera, al margen de su población demográficamente hablando, ¿no? Ya. Claro. Entonces, ese tipo de prioridades también se tienen que tener en cuenta. Tú sabes que en la frontera, particularmente con Brasil, los servicios que ofrece el Estado al otro lado jalan a nuestra población, Así es. porque no los tenemos. Ajá. Entonces, poblaciones peruanas que ante la ausencia del Estado en temas de salud particularmente, terminan atendiéndose en Brasil. Tienen historias clínicas al otro lado en Brasil. Sí. Y lo más grave, ya, salud. Bueno, salud para todos somos seres humanos. Educación. Que es otro tema complejo. Se van a estudiar a Brasil. Entonces, la frontera tiene que tener prioridades, por ejemplo. Y si en salud estamos hablando a dónde damos prioridades, hay que hacer un buen estudio de fronteras, Claro. donde tenemos que ser fuertes. Y salud es una de las fortalezas de cualquier población, ¿no? Por ahí vamos. Hay un gran presupuesto asignado a los gobiernos regionales, y son los que manejan la mayor cantidad de establecimientos de salud a nivel nacional, más que el MINSA, más que salud, más que las instituciones de la Fuerza Armada, hasta el INPE. Todos están en una suerte
de cuadro de doble entrada, y ahí están los gobiernos regionales. O sea, eso indica que hay un mayor manejo presupuestario, y ahí es donde deberían atender casualmente esas fronteras vivas, los gobiernos regionales, que sí a veces se exceptúan y son los que se lavan las manos como el personaje histórico para poder echarle la culpa al gobierno central, entre comillas, ¿no? Que de allá los pobrecitos, porque acá no tenemos nada, y sin embargo son los que llevan los canon y los sobrecanon y todos los favores del desarrollo económico, ¿no? Del aprovechamiento económico. Ahí podríamos nosotros tentar también esa situación. Claro que sí, y nuevamente apelando a la Ley de Desarrollo e Integración Fronteriza. Esa ley articula 3 espacios geográficos, una que es la región de frontera, la zona de frontera y el área de frontera. La región de frontera es el departamento fronterizo. La zona de frontera es la provincia de ese departamento que da para la frontera, y el área son el o los distritos pegaditos a la frontera. Esa norma establece prioridades en todo sentido, y uno de ellos tiene que ser salud, definitivamente. Ahora vamos a ver si en la práctica se está cumpliendo. Claro, tiene que darse, porque casualmente parece que no, porque ese presupuesto más favorece a hacer monumentos ya tenemos tantos comentarios de los monumentos que hacen en los gobiernos regionales a diferentes situaciones, en vez de favorecer casualmente a lo que va al desarrollo. Esa asignación presupuestaria la distraen de una manera inadecuada, aparte de esos digamos impuestos o esos apoyos que reciben de la empresa privada. Ahí podríamos nosotros favorecer algún tipo de mensaje de acepción. Ese manejo de redes que estás hablando, comentábamos entre bambalinas, aproximadamente 8.000 establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? De esos 8.000, 7.000, 90% son de gobiernos regionales. Entonces ahí tendríamos que ver, o sea, esa suerte de falta de equipamiento no es que el MISA no me da, no, así me lo daron, no es así, no viene ese término, digamos, a usar, a emplear. Entonces podríamos generar ese tipo de búsqueda de soporte económico para este financiamiento. ¿Tienes experiencia en lo que es asignación o el manejo de canon? No, la verdad no. En el manejo de desarrollo y defensa nacional podríamos nosotros favorecer. ¿Dónde va? Ahorita tenemos el boom del cobre, ¿no? En nuestra realidad podríamos nosotros tentar el canon para salud ahí en ese espacio, que realmente está distribuido regionalmente, pero en general podría darse. Es importante ese punto, lo que está en riesgo, la seguridad de lo que hablan nuestros candidatos a la próxima elección, que esperemos sea mucho más favorable que la anterior para la elección popular. Educación, seguridad, salud, que son puntos álgidos. Lo que va a dar, atendiendo ellos, da un gran porcentaje en lo que es trabajo, que necesita también la sociedad, ¿no? Un comentario, ¿cómo ves tú el manejo de un servicio militar obligatorio? Vamos al tema de lo que es social, porque también ahí viene mucho de desgaste. Mira, ese ya fue un tema superado desde hace muchos años, ¿no? El servicio militar obligatorio fue reemplazado por un servicio militar voluntario. Claro, sí. Que en sus inicios fue un desastre, porque una unidad que tenía que tener 400 hombres tenía 50. Sobraban camas y sobraban fusiles en los cuarteles. Entonces se tuvo que trabajar iniciativas, se tuvo que trabajar ideas para hacer atractivo el servicio militar voluntario. Y algunas de ellas han permitido que nuevamente los jóvenes vayan viendo atractivo el servicio militar voluntario, como por ejemplo incluirlos en Beca 18. Claro. Beca 18 tiene un tratamiento especial para el servicio militar, ¿no? Se ha suavizado, digamos, algunos requisitos, entendiendo pues que esos muchachos están sometidos a un esfuerzo físico, una serie de requerimientos, y se suaviza un poco la captación de ellos para Beca 18. Otro proyecto muy importante que tuve el honor de iniciarlo como el primer gerente del proyecto de inversión del Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada, Instituto Superior Público Tecnológico de la Fuerza Armada, se encuentra en el RIMA. Sí. Aún no está completo al 100%, porque la infraestructura que se diseñó
se hicieron los planos y todo, era, es espectacular, iba a ser, y va a ser, estoy seguro, ¿no? Se hizo los planes de estudios y todo. Trabajamos un equipo grande durante más de un año buscando las carreras atractivas, superiores tecnológicas para los muchachos. Y ese instituto funciona, y es gratuito, o sea, jóvenes que hacen su servicio militar salen con una carrera tecnológica. Eso lo ha hecho atractivo. Y ha mejorado un poco las condiciones de captación, y por ahí pueden haber otras iniciativas que lo hagan aún más atractivo. Pero permanecer bajo el régimen de voluntariedad. Sí, yo opino porque continúe como voluntario, porque si no ya no estamos hablando de un servicio militar, sino estamos hablando, como algunos dicen, de un reformatorio, de un ven a la mala. Un joven de mala gana y contra su voluntad no va a prestar bien un servicio a la patria. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario. Denodados esfuerzos ustedes hacían para esa formación de los cursos básicos. Estamos hablando de jóvenes que van a ser formados en virtudes particularmente y de amor a la patria. Claro, no es un área de castigo, ¿no? Es traerlo de manera obligatoria, ya empezaste mal. Simplemente el incentivo, que es importantísimo. Te lo digo porque ya que viene colación en salud, porque muchos de los inconvenientes sociales que tenemos ahora, como las barras bravas, como parte de esa delincuencia que lamentablemente nos está abrazando, casualmente por la falta pues de ocupación de una gran población, de la población joven. Entonces eso podría ser pues un no como castigo, sino simplemente como formación. Sí, el tema, muchas veces el tema de seguridad ciudadana, tiene que ver bastante con educación, ¿no? Tiene bastante con educación, pero educación de su casa, educación básica. No lo relacionemos con el servicio militar. El servicio militar va por otro camino, de servicio a la patria. Y ahora, tú sabes muy bien que un conscripto, un soldado, que después llega a ser cabo, sargento, ¿qué equipos maneja ahora? Equipos de alta tecnología. Entonces, no necesitas alguien que no sabe leer ni escribir. No es solo de tener un fusil y caminar y disparar. Eso no es todo. Hay lanzacohetes, hay vehículos, hay una serie de equipos que requieren de jóvenes bien instruidos, con buena base y con deseo de servir a su patria. No alguien que esté de mala gana, ¿no? Bueno, los tiempos el combate cuerpo a cuerpo no está ahorita tan establecido, porque eso era en otros tiempos, ¿no? Ahora hay mucha tecnología que puede haber a distancia y que es necesario atender. Y es muy importante eso, Jorge Luis. Sinceramente hemos tenido una conversación muy buena, muy fluida, muy ilustrativa, Coco, muy ilustrativa. Gracias. Te agradezco personalmente, y la audiencia también te lo agradece, seguramente ahí se lo está observando. La Casa del Pueblo, no sé, se enorgullece de tenerte acá, y definitivamente que no va a ser la primera, como repito, sino vamos por ahí a inquietarte y favorecer de tu tiempo en algún momento con anticipación para no causarte trastornos en la agenda, para poder conversar, porque son detalles y muy importantes lo que has versado sobre esa infraestructura. Me ha agradado bastante, y te aseguro a los que nos están siguiendo y los que te van a ver luego en la cadena de redes sociales, porque esto queda, es el favorecer esas estructuras que las tuvimos, digamos, satanizando, como que ya se van a caer en el primer terremoto, y hablamos de acciones sísmicas, riesgos, desastres que pudieran devenirnos por nuestra ubicación geográfica, pero que por ahí tenemos bastante que de favor. Tus palabras finales, por favor. Sí, empecé, claro, gracias Fernando. Empecé saludando a los técnicos del mantenimiento en su día. Quiero repetir ese saludo, ampliar un poco más, quizás un poco más personal. Saludos afectuosos para los muchachos del mantenimiento de infraestructura del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, para los muchachos del Hospital de Emergencias de El Salvador, donde también tuve el honor de trabajar, y del Hospital de Emergencias Pediátricas de La Victoria, para las chicas de costura, los muchachos de la lavandería, de ropería, los vigilantes y mis amigas, las chicas de limpieza. Un fuerte abrazo para todos ellos en su día del mantenimiento, del técnico del mantenimiento de hospitales. Comparto tu saludo, por favor, de acá de la Casa del Pueblo. Estamos llanos a poder siempre interactuar en favor de lo que es el desarrollo humano. Nuestro país lo necesita y mucho. Tu presencia es basta, por favor, porque Luis, permíteme ahora
un detalle de reconocimiento. Está acá, que es lo que tenemos, por favor. Porque justo con el díptico, que es parte, ya también queda como informativo. Gracias. Te entregamos este diploma que por favor acredita tu presencia. Va a engrosar en favor mi currículum. Sí, ni hablar. Muchas gracias, Jorge Luis. Las palabras de siempre completas de esta Casa del Pueblo, de este partido aprista, que viene a ser uno de los soportes, como bien sabes tú, formado en Desarrollo y Defensa Nacional, el gran aporte de lo que es el partido político en la sociedad peruana, para el país, para darle estabilidad, para mantener un Estado de Derecho, para que haya democracia, que es el sistema elegido por nosotros, para actuar de la mejor forma en favor del bien común de la población. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Con gusto. Sí. Nuevamente por acá. Gracias. Siempre. Muchas gracias, queridos televidentes, compañeros, ciudadanos todos. Nuevamente hemos estado una noche más en esa 33ª, ya 33 meses de continuidad, ya en la tercera jornada anual que se inició el 19 de enero del 2023. Y estamos llanos a poder seguir contribuyendo con estas conversaciones, con destacadas experiencias de muchos de los participantes de nuestra sociedad que se involucran a nuestro llamado y que felizmente hacen un espacio para estar con nosotros en esta situación de intercambio de información que favorezca una toma de decisiones más ilustrada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.